¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, un gusto de saludarlos. Hugo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Fabián. Bueno, un tema por demás preocupante que tiene que ver con la situación del comercio, el consumo, el empleo en nuestra ciudad y en la región. Sí, así es. Hay signos de una retracción en la actividad económica local y bueno, vamos a charlar con nuestros visitantes de esta noche y a ver qué nos comentan y cuáles son sus perspectivas. Tres sectores por demás importantes que hacen referencia a este tema que vamos a tratar en Así es. Los temas que vamos a desarrollar tras la presentación de estas firmas e instituciones que hacen posible de local. Comercio, consumo y empleo es el tema que vamos a estar analizando en esta propuesta de local. Para ello hemos invitado a José Luis Oberto, secretario general de AGEC, y Diego Cid, vicepresidente del sector comercio del Centro Empresario Comercial, Industrial y de Servicios. ¿Qué tal? Muy buenas noches y un gusto tenerlo aquí. Buenas noches. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias por visitarnos. Y bueno, decíamos al comienzo con Fabián la preocupación que existe en el sector que representan cada uno, por supuesto, dado la retracción que según la CAME, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, informa de que es el séptimo mes consecutivo en la disminución de las ventas minoristas. Diego. Sí, eso está marcando las estadísticas a nivel nacional. Que si lo llevamos a la ciudad estamos viendo la misma situación. Nosotros ya hace el año pasado que veníamos marcando una alerta de la retracción que se estaba dando en el comercio, y bueno, ahora ya la tendencia es bien marcada y bueno, se están viendo las consecuencias en el comercio en general, sobre todo en el cierre de muchos comercios, ¿no es cierto? Sí, ya se comienzan a ver locales vacíos, ¿no es cierto? Sí, hay locales importantes y en ubicaciones importantes que hace un tiempo atrás no duraron mucho tiempo vacíos, que realmente se volvía a ocupar, y bueno, ahora estamos viendo que ya en el sector más importante, que es cerca del centro, en la plaza, esos lugares así, se ven lugares vacíos, y también se está viendo que muchos comerciantes están buscando otras ubicaciones alejadas de lo que sería el polo comercial. Mucha gente se está haciendo los barrios, buscando achicar un poco de costos, que hoy se está haciendo muy difícil. ¿Esto se da en todos los rubros o hay alguno en particular? Por lo que nosotros hemos hablado con las cámaras que están agrupadas con nosotros, se está dando en varios rubros, lo que tengan que ver con la parte de repuestos. En la industria había bajado, volvió a subir un poquito ahora, pero hay varias cámaras que están sintiendo esta retracción, y bueno, la verdad que nos pone en una situación de alerta mucho más importante de lo que teníamos el año pasado. Según algunos indicadores más locales, como el que elabora el municipio de Río Cuarto, que es referido a la actividad comercial de servicios e industriales de Río Cuarto, aparentemente, digamos, comercio e industria es lo que más se está retrayendo. Servicios y construcción, de alguna manera, han crecido o han decrecido mucho menos, pero el decrecimiento de la actividad lo estaría explicando el comercio, sobre todo. ¿Es así? Sí, teniendo en cuenta que Río Cuarto es netamente comercial, ¿no? Claro. Sí, nosotros vamos viendo que hay un goteo, le denominamos goteo cuando se van perdiendo algunos puestos de trabajo, no en forma masiva, sino que aquel trabajador que se va por algún motivo a la empresa, ya sea porque lo han despedido o porque se va el trabajador, normalmente no se repone, salvo que sea un puesto que verdaderamente, necesariamente lo tengan que reponer. Esto en todo tipo de empresas chicas o empresas grandes. Yo creo que acá empezó el año pasado, pero se remarcó fuertemente después del tema de la devaluación, cuando la gente pierde el poder adquisitivo que venía teniendo, y que yo me acuerdo que cuando empezamos a discutir paritarias y cuando ya estaban las paritarias firmadas, nosotros mismos decíamos que para recuperar el poder adquisitivo los trabajadores íbamos a necesitar fácil 2 años. ¿Por qué? Porque era imposible recuperar el poder adquisitivo perdido, porque la inflación y la devaluación había comido el ingreso del trabajador, y también lo que es, eso se traduce en menos poder adquisitivo, menos consumo y lógicamente menos ingreso en la empresa. Imposible tampoco que la parte empresaria pudiera afrontar un aumento salarial de arriba del 50%, que es lo que podría haber recuperado el consumo. O sea,
estábamos en un contexto diferente, en un país totalmente diferente, donde quien consume masivamente es el asalariado, ya sea jubilado, ya sea docente, ya sea empleo de comercio, ya sea municipal, pero por eso para recomponer esto 2 años y ojalá no me quede corto. Roberto, ¿este es el peor momento en el sector comercio que usted ve por los despidos que se están produciendo desde su carrera como titular de AGEC aquí en Río Cuarto? No, hemos tenido momentos peores. O sea, yo cuando recuerdo el 2001 y 2003, me gustaría que no volvamos a esos momentos del país y donde verdaderamente muchas empresas se presentaban ante el ministerio para tratar de ver cómo arreglaban para seguir teniendo la planta de trabajadores, pero reducir horas, reducir lógicamente de jornada completa a mediodía. Bueno, creo que no estábamos en el contexto del 2001 y 2003 y creemos, por lo que venimos hablando con gente que está en el orden nacional, de que en esta situación estaríamos tocando lo que sería el problema, el fondo, ¿no? Y que de ahora en más, no digo en este segundo semestre que creíamos que podía llegar a, muchos hablan de que puede ser en enero, pero bueno, que este semestre va a ser difícil todavía para, pero que no debería la economía seguir verdaderamente bajándose el consumo, que ahora, por ejemplo, uno escucha de números que se vendió más que el año pasado, pero en unidades, seguramente él lo puede explicar mejor que yo, en unidades es inferior. O sea que se vende más porque las cosas valen más caras, en definitiva. Entonces, si uno ve números, pareciera que se está... Pero en unidades es menor, ¿no? Sí, ahí me gustaría marcar en esta situación del tema de los despidos, esas cosas, el gran esfuerzo también hacer los empresarios para sostener los puestos laborales, porque la verdad que lo que tiene que afrontar hoy, algunas cosas hemos hablado hace un tiempo con José Luis, uno esperaba que con el aumento de sueldo, con las paritarias, esto se volcara directamente al consumo y esto favorecería al consumidor y también al comerciante, pero bueno, no se vio con el aguinaldo tampoco. Entonces la verdad que es una situación muy difícil de afrontar para los empresarios porque la verdad que el costo laboral y el costo de sostenimiento de un local comercial es muy alto y no va de la mano de las ventas. Como decía José Luis, la situación que tiene el comerciante, sí, a lo mejor en una cuestión monetaria de números los valores son mayores que uno de la venta, pero la verdad que en unidades cada vez es menor. Entonces la ecuación del costo y el beneficio se está haciendo cada vez más difícil sostener. Supongo que hay un combo que genera preocupación porque menos ventas, hay aumento de salarios que hay que recaudar, hay que vender y también los alquileres siguen aumentando los alquileres. Exacto, sí, eso es lo que se está viendo, que los alquileres siguen en alza. La verdad que uno esperaba que con esta situación las cosas se acomodaran o tuvieran una tendencia un poquito más a la baja y bueno, lo que se está viendo es que los valores siguen de los alquileres en una postura muy difícil de que los negocios puedan seguir teniendo. No solamente los negocios están renovación de los alquileres, sino por los locales nuevos también se está hablando de valores muy difíciles para que un comercio pueda sostener una actividad. Bueno, pero el mercado inmobiliario irá asignando ahora nuevamente estos locales que quedan vacíos, los propietarios no lo van a poder alquilar al precio o la expectativa que tenían. Porque ¿qué pasa? Como estaban enganchados los alquileres, el propietario quería indexarlo o acomodarlo a los nuevos precios de acuerdo al índice inflacionario y hoy no se puede. Sí, Río Cuarto es una ciudad cara, muy particular en ciertas calles principales donde lógicamente netamente comercial, los alquileres son altísimos y superiores a ciudades mucho más importantes en cantidad de gente que Río Cuarto. Estamos hablando, yo creo que esto tiene mucho que ver a lo mejor por la economía regional, lo que significa el agro, que hacen que la ciudad también a lo mejor sea mucho más creciente en momentos de la economía buena de Argentina. Sí. O sea, pero creo que en este momento es muy bueno plantear esto que se está hablando en la mesa, de que la parte inmobiliaria debería ponerse de acuerdo también para no escapar a la problemática y poder sostener tanto las empresas como los puestos de trabajo, porque lo que decía es cierto, se está haciendo un esfuerzo para tratar de mantener los puestos de trabajo. Es más, hay ciudades que hasta han firmado un convenio de tratar de sostener el empleo en todas sus posibilidades.
poco teniendo en cuenta la responsabilidad social empresaria. Nosotros hemos trabajado mucho en conjunto con el centro comercial, con las cámaras, para tratar de sostener, digamos, la actividad. Y siempre tratar de ver aquellos que a la actividad le puede traer algún tipo de problema, como son muchas veces los asentamientos en forma que vienen, que se asientan en el famoso debate que tuvimos de la gente que vende en la calle, o el debate de la gente que viene extranjera, que también que viene con otro tipo de cultura, o bueno, o los grandes asentamientos que también muchas veces vienen con un tipo de desarrollo y de forma de comercializar que también destruyen cosas locales y regionales. Sí, bueno, sería esto que estamos hablando sería un buen tema para que las entidades que representan ustedes, tanto el CESI como AGEC, se sienten quizás con el mercado o con los representantes del sector inmobiliario para que aconsejen a los propietarios a llevar a cabo alguna política que sea en beneficio de todos, ¿no? Porque inclusive es en beneficio de ellos mismos. Sí, nosotros con el gremio hemos estado siempre en contacto, sobre todo con lo que decía José Luis. Con la parte inmobiliaria. Esta parte inmobiliaria no lo veo, pero podría ser un tema para trabajar juntos, porque la verdad que hemos trabajado en muchas cosas y siempre hemos hemos llegado a acuerdos y otras no, pero siempre se ha hablado muy bien. Nosotros contamos el apoyo del gremio en su momento, cuando fue la feria que vino, que estuvo acá hace un tiempito atrás, que no era gente de Río Cuarto. Uno trata de siempre conciliar y llegar a acuerdos para cuidar el mercado que tenemos. Río Cuarto es una ciudad diseñada para el comercio, ha sido así históricamente. Va a ser muy difícil de modificar algunas cosas y bueno, uno tiene que estar atento a estas cosas y trabajar en conjunto para poder llegar a buen puerto. Creo que sería una buena idea trabajar en ese tema, como plantea Hugo, porque la verdad que sería la otra pata que nos faltaría a los comerciantes como para poder sostener la actividad en un momento donde todavía no se ve un futuro muy cercano de que esto mejore. Digamos, siempre creemos que va a llegar, pero bueno, el tema es que en ese tiempo va quedando mucha gente en el camino y la idea no es eso. Bien, vamos a marcar una pausa. La primera, ya regresamos. Nuevo bloque de local. Consumo, comercio y empleo es el tema que estamos tratando. Para ello hemos invitado a José Luis Oberto, secretario general de AGEC, Diego Cid, el vicepresidente del sector comercio del CESIS, y también hemos incorporado en este bloque a Sergio Rivarola, el director de ANSES Río Cuarto. Sergio, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Hola, gracias Sergio. por la invitación. Al contrario, buenas noches. Bueno, estábamos hablando en el bloque anterior de lo que caracteriza en estos momentos a la actividad comercial en Río Cuarto, que ha caído la actividad comercial sobre todo, no tanto servicios y construcción, pero sí la actividad que se refiere a comercio, bastante en esta estructura de Río Cuarto que lo explica en su mayor parte la actividad comercial. Y en ese sentido había declaraciones tuyas que yo escuché que no te parecía, que no era para alarmarse, que era una cuestión todavía manejable en cuanto a lo que sucedía con la actividad comercial en Río Cuarto. Nosotros tenemos en ANSES un seguimiento del movimiento de la actividad laboral por las altas y bajas, que se traducen cuando son bajas fundamentalmente en si el trabajo obviamente es registrado, pedido de fondo de desempleo. Entonces eso nos va dando un parámetro de cómo está la actividad laboral, empleo-desempleo, no solo en Río Cuarto, sino también en la región. Por lo menos el área de influencia nuestra abarca Río Cuarto, el departamento, Juárez-Selman, y también recibimos información por la vinculación que tenemos de los otros departamentos del sur, ¿no? Así que sí, nosotros dijimos que hay una situación que preocupa, porque obviamente cuando se pierde un puesto laboral siempre preocupa, y cuando esa situación permanece o se profundiza, obviamente todas las luces de alarma se encienden, ¿no? Lo que sucede es que cuando se pierde un puesto laboral, sale el grupo familiar a buscar muchas veces, ¿no? Bueno, y la mayoría de las familias trabajan no solamente el jefe de familia, pero también comienza a dispararse el indicador de desempleo, que el indicador de desempleo es la persona que busca trabajo.
Entonces, cuando alguien en el grupo familiar se queda sin trabajo, salen a buscar los demás y eso multiplica el indicador. ¿Qué indicadores, cuáles son los indicadores que manejan desde la ANSES para en realidad la tasa de desocupación es la que vemos todo, que es la de la encuesta permanente de hogares, ¿no? Que para Río Cuarto la última medición de la primera mitad del año andaba por el 8% aproximadamente, esos son unos 6.000 puestos, que es una tasa que debería ser un poco menos, y que impacta notablemente en el sector de comercio y servicios, fundamentalmente. Nosotros lo vemos porque este año ha sido persistente. Lo que vamos recibiendo son las proyecciones, no tengo los datos cuantitativos, ¿no? Pero vemos que la actividad del comercio, además, es la más dinámica de la ciudad, la que cuando está bien, ¿sí?, genera automáticamente mucho empleo, y cuando empiezan los vaivenes también recibe la influencia negativa, como está ocurriendo en esto, por lo menos en los últimos 4 meses, donde venimos con un saldo negativo de caída de varios puestos en ese sector. Después decimos que en la actividad industrial hay una merma, pero es muy escasa desde el punto de vista de la comparación con los otros rubros, y donde notoriamente no vemos ningún tipo de movimiento, es decir, hay una situación de normalidad, es en la construcción, lo cual me parece que también es un indicador que nos da una perspectiva positiva, digamos, ¿no?, de la situación del empleo en la ciudad de Río Cuarto. Estamos en el peor de los escenarios, estancamiento con inflación, que de alguna manera es el problema. Y para el empresario sí, porque la verdad que uno vive de lo que vende, y con eso puede generar más puestos de trabajo y mejor calidad de vida para todos los ciudadanos de Río Cuarto. Volviendo al tema por el diseño de ciudad que tenemos, que es netamente comercial. Si vemos que el 90% de los aportes al municipio lo hace con la tasa de comercio e industria, te damos cuenta de qué tipo de ciudad tenemos. Entonces la verdad que es preocupante no poder desarrollar la actividad con normalidad. Lamentablemente estamos viendo que esto se viene sosteniendo, este estancamiento que se está haciendo demasiado largo para que se vuelva a regenerar una actividad por lo menos normal, y que uno puede cumplir con todas sus obligaciones como empresario. Pero bueno, siempre uno tiene la esperanza, estamos a poco tiempo de empezar una temporada nueva, entonces siempre las esperanzas se renuevan y uno siempre quiere salir a vender y cumplir con todas las expectativas que uno se promete cuando empieza una temporada. Pero bueno, hoy estamos con una luz amarilla encendida, como dice Sergio, no es el 2001 como decía José Luis tampoco, pero bueno, creo que a todos de distintos sectores nos preocupa, como a José Luis le preocupa que un empleado se quede sin su trabajo, nosotros nos preocupa que un solo empresario cierre sus puertas, porque la verdad que todos hacen un esfuerzo, tanto los empresarios como los empleados, para realizar su actividad. Entonces, la verdad que lo que preocupa es todo este tiempo que se está prolongando, que por ahí no se ve un futuro cercano de mejoramiento, pero bueno, las esperanzas y que esto funcione siempre las vamos a tener. La economía informal o la venta callejera o domiciliaria, ahora se ha sumado las ventas a través de internet. ¿Eso ha generado también un gran impacto en el desarrollo del comercio local? Sí, la verdad que ha generado un impacto mayor de lo que uno esperaba. También lo que se está viendo es un cambio en la modalidad de compra de la gente, de consumo. Ya los comercios tradicionales se está haciendo muy difícil captar clientes a raíz de todas estas variantes que hay, que antes no existían. También estamos viendo que estamos trabajando en eso, muchos negocios están cerrando y actúan como showroom, y no realizan las actividades de forma normal. Hay varios puntos que hay que tratar, porque se está modificando el consumo, como vos planteabas, Fabián, el tema de internet, la venta callejera, la venta domiciliaria, que no está regularizada, y bueno, eso también atenta contra todo aquel que tiene un comercio establecido. Y bueno, la verdad que hay que buscar la forma de poder regularizarlo, no de desactivarlo, sino de regularizarlo para que todos cumplan las mismas obligaciones que aquel que tiene un comercio a la vista de todo el mundo. ¿Fracasó el municipio nuevamente con los vendedores ambulantes en la calle? No creo que haya fracasado, hizo muchos esfuerzos para poder hacerlo. Creo que no continuó lo que tenía planteado hacer. Se avanzó
avanzó en una ordenanza, se hizo, se reglamentó. Falta el empujoncito final, que es darle cumplimiento. Se avanzó bastante, creo que no muchas ciudades tienen la posibilidad de poder ordenarlo, pero creo que tenemos las herramientas y estamos a tiempo para hacerlo. Me parece que habría que tomar una decisión un poquito más firme, y se puede ordenar. Yo creo que el espacio público se puede ordenar con una voluntad, se puede ordenar tranquilamente. Sí, me disculpen. Ese es un problema menor. Es un problema que digamos, hasta diría de forma. Río Cuarto tiene un problema estructural que alguna vez tiene que salir del análisis que hace Diego por ser, digamos, del sector comercio. Si nosotros no cambiamos la lógica de la estructura que tiene esta ciudad, que es evidentemente orientada al comercio y los servicios, vamos a seguir discutiendo lo mismo este año, el año que viene y los próximos 5 o 10 años. O sea, esta discusión ya la he escuchado muchas veces. No digo que esté mal, porque en realidad es lo que tenemos. Ahora, si no discutimos una lógica diferente, una estructura económica diferente para la ciudad, pensada a mediano y largo plazo, donde todos tienen responsabilidad, el municipio, ustedes y todos los que estamos acá, los gremios, difícilmente salgamos de este problema. Porque evidentemente ante un problema de consumo como el que tenemos en este momento, que es un problema económico obviamente, donde no tenemos otras herramientas que puedan equilibrar el desarrollo económico de la ciudad, evidentemente vamos a caer siempre en un problema de un saldo negativo, fundamentalmente para comercio y servicio. Yo digo, el otro día se dio a conocer que después de muchísimos años el Parque Industrial de la ciudad fue incorporado al Registro Nacional de Parques Industriales. Y eso demandó, sinceramente les digo, una gestión de 6 meses. No llegó a 6 meses. No, un poquito más, Sergio. Bueno, pero La conozco un poco el más. expediente Está que bien. se pudo sacar de un cajón, vamos a decirlo concretamente, para que tuviera una resolución. No estoy echando culpa a nadie, estoy diciendo desde el punto de vista de lo que Pero tenemos a en la veces ciudad. la burocracia De lo que tenemos en la ciudad. Para que pueda incorporarse a la posibilidad de discutir de otra manera la estructura del parque industrial. Me parece que son cosas que tenemos que ponerlas sobre la mesa todos los actores de la vida política, económica e institucional de la ciudad y darle un enfoque diferente. Ahora, Porque es si una no, es cuestión como de que voluntad, o sea, es voluntad y una cuestión de decisión. voluntad, no es una cuestión de un voluntad y aspecto decisión. sociocultural que quizás la ciudad no está pero está es que tenemos preparada, que generar ni las tiene condiciones, Hugo. incorporada una estructura económica como la que vos planeas. Hay Puedo- que generar las condiciones. Puedo abonar. Sí, sí. Yo creo que un tema que depende de quienes tienen responsabilidad o quienes tenemos responsabilidad en Río Cuarto y en la región, porque hay que pensar en el Gran Río Cuarto. O sea, Río Cuarto tiene una ventaja, que estamos en la mitad, o sea, en el medio del país, o sea, que nos queda más cerca todo con respecto a otras ciudades que están en desventaja. Equidistante todo. Exacto. Sí. Y tenemos la suerte de estar en una zona rica, llamémosles, en lo que es la zona agrícola. Entonces esto que plantea Sergio, de hacer industrializar y tener a lo mejor el grano que hoy se va al puerto, que quede y se pueda, el famoso valor agregado, que eso le da ganancia a quien tiene el grano y seguramente a aquel que ponga la industria y da puesto de trabajo, es fundamental. Ahora, para eso creo que no es la decisión de un intendente, de alguien del centro comercial o del gremio, es de todos. De Más, largo plazo. a mí me gustaría, De largo plazo. o sea, hay experiencia muy válida como el tema Rafaela, en donde se pusieron de acuerdo, armaron un proyecto entre todos los sectores, institucionales, instituciones intermedias, todos los partidos políticos, o sea, se pusieron de acuerdo en el todo. Hicieron un proyecto a 20 años y en 12, 13 años cambiaron Rafaela. Entonces, ¿por qué Río Cuarto no lo podemos hacer? Yo creo que, más allá de la pertenencia de cada sector, estaría muy bueno de armar un buen proyecto para Río Cuarto entre todos, inclusive con la sabiencia de quienes han sido intendentes, de quienes han tenido, como en el caso tuyo, que han tenido responsabilidades en diferentes secretarías, porque está bueno tachar o agregar, como quien dice, pero sacar el proyecto que querramos para Río Cuarto. Hoy ya comercio y servicio, y le habla, a mí me interesa que el comercio siga creciendo, Sí, como él también, seguro. pero ya no alcanza. ¿Por qué? Porque la industria trae puestos de obra especializados
con otros ingresos, lo cual también se traduce Y en demanda otros mejor servicios. consumo. Y además, por supuesto, Factura para- posibilidades. Ahora, el Eh, tema de la agroindustrialización es un tema que se viene planteando hace cuántos años. Pero no se Y se decide, vienen, Hugo. y se vienen haciendo No se- políticas desde los gobiernos nacionales, hacen políticas, salen líneas. seguro. No hay una cuestión de espíritu empresarial dentro del aspecto sociocultural de la localidad que lo explica. No hay un Bueno, pero- aspecto sociocultural, porque Rafaela es muy bueno el ejemplo. Conozco de cerca el caso de Rafaela, lo he estudiado inclusive. Rafaela hay un espíritu empresarial que lo caracteriza de una manera muy particular. Hay un parque industrial donde lo ejecutan y son los privados los que llevan adelante toda la actividad para que desarrollen el parque industrial. En Río Cuarto, si el Estado no está adentro del parque industrial, no se desarrolla. Es decir, el otro día yo escucho de que hay una intención de volver a cerrar perimetralmente el parque. ¿Saben cuántas veces cerró perimetralmente el parque el Estado municipal? Más de una vez, más de 2 veces. Se roban los paños, pero no hay quien cuide. Digamos, el sector empresario, no es que lo esté echando la culpa, sino que digo, no hay una identidad quizás con el mismo parque como para cuidarlo. Así es. Lo que hacen es denunciar el robo. Sí. Ya seguimos, Pero son después corresponsabilidades. hacemos la pausa y después seguimos analizando el fenómeno Rafaela con Río Cuarto y qué es lo que nos falta. La pausa, ya regresamos. Bueno, seguimos en De Local y habíamos quedado pendiente, hubo un tema por demás interesante, haciendo referencia a lo que es Rafaela, Río Cuarto. Claro, son distintas realidades que comparto con lo que dice Sergio, digamos. Hay una cuestión, sin ninguna duda, que es una implementación de algún espacio, de alguna atmósfera que se transforme en industria, que depende tanto del sector público como del sector privado, sin ninguna duda. Pero yo noto que hace mucho tiempo que desde los distintos estamentos se habla no solamente de lo local, no es tan fácil, desde lo provincial y desde lo nacional, referido a un desarrollo agroindustrial, no solamente en Río Cuarto, en el país. Y es muy lento. Sí. Y es muy lento. Ahora, En Pero Río yo Cuarto, tengo una pregunta, sí. Hugo. O hago una pregunta a la mesa. ¿Cuánto significa o cómo dimensionamos, porque lo podemos hacer, o en cuánto podemos dimensionar la renta que genera Río Cuarto y alrededores como zona productiva? Obviamente vinculada, obviamente, al sector agropecuario. Es Importante. millonaria Sí, sí, en sí, varios sí. ceros. Sí, sí, ¿no? emigran. Emigran. Sí. Y sabemos que emigran fondos muy importantes. Sí. Tan difícil es hacer causa común, como decía José Luis, los actores de la vida política, institucional, económica de la ciudad, para tener programas e incentivos que puedan, una porción, reorientar esa renta en proyectos productivos a mediano y largo plazo, como han dicho otras ciudades, Río bueno, Cuarto. Aparte solo no lo vamos a conseguir. O sea, si Río Cuarto tiene un proyecto serio, donde estén todos los partidos, las instituciones, el mejor proyecto hecho entre todos, es una forma de hablar con las autoridades provinciales que tienen injerencia después y la posibilidad también de acompañar el proyecto y lógicamente las nacionales. Ahora, si solamente hay una intención, que era lo que decíamos recién, y no hay un proyecto serio, es muy difícil que acompañen, porque yo creo que después puede haber acompañamiento, inclusive yo creo que hasta habría un interés de quienes pueden estar gobernando a nivel nacional o quienes pueden estar gobernando a nivel provincial, si encuentran una sociedad organizada. Yo siempre pongo el ejemplo, que nosotros hoy hacemos el barrio porque tuvimos todo un proyecto y todos los papelitos para llevar concreto al barrio, porque muchas veces uno tiene deseo de hacer un barrio, pero si no tenés todo armado, bueno, aquí es lo mismo, si no tenemos el proyecto terminado, consensuado y demostrado de que estamos en una zona, como decíamos recién, que genera, pero que podría generar mucho más y generar puestos de trabajo, y vamos todos juntos a conseguirlo, porque no hace, o sea, el tema es que vayamos todos juntos también a Buenos Aires o a hablar con el gobernador o a hablar con la nación para conseguirlo. Y aquí en Buenos Aires en colectivo. Claro que sí. Como sociedad no somos Sí. capaces de tener un transporte aéreo. ¿Mm? O sea, pero ¿a qué me refiero? Eso es un problema local, un problema provincial, un problema nacional, es un problema entre las diferencias que existen entre distintos estamentos gubernamentales. Sí, pero cuando hay decisión, las diferencias políticas coyunturales tienen que quedar inexorablemente en segundo plano.
Bueno, Entonces, pero no existe. bueno, pero hay que trabajar en eso, porque Claro. la decisión Bueno, pues de el la problema gestión grande. y la decisión de sostener la gestión. Hoy, ¿qué podemos observar hoy? Quizás un gobierno provincial preocupado por una policía ambiental que cuide el río y la municipalidad preocupada por hacer viviendas. Hay algún problema, algo no cierra, ¿no es cierto? Creo que son dos cosas que están trastocadas. Yo estoy más con la idea tuya de algo de lo que somos los recuartenses. Nosotros me parece que tenemos un pensamiento cortoplacistas. Nosotros vamos a lo que tenemos más cerca. Me parece que creo que estamos todos de acuerdo que si todos los sectores nos unimos para hacer un proyecto de ciudad de acá 15, 20 años que se conserve como se hizo en Rafael, y muchos lugares, hay muchos ejemplos que han sido positivos, no me cabe duda que vamos a tener un perfil de ciudad mucho mejor y una mejor calidad de vida. El tema que me parece que hay que modificar algunos pensamientos, hay que ser un poquito más abiertos de todos los sectores, unirse y buscar lo que sea lo mejor para la ciudad, porque no tengo ninguna duda que va a ser positivo lo que se saque, pero hay que cambiar ciertas mentalidades. Voy a repetir, me parece que somos demasiado cortoplacistas los recuartenses, que es difícil asumir un compromiso a largo plazo, pero creo que trabajando todos los sectores juntos no me cabe ninguna duda que vamos a tener una mejor ciudad. Y después que tenga continuidad, o sea, eso es fundamental. Gestión municipal que elijan los riocuartenses siga una línea sobre el proyecto. Entonces, porque está el tema siempre de cuáles son las obras que se hacen primero. Bueno, hay muchas obras que no se ven porque van debajo de la tierra y hay otras que se ven. Entonces, el tema es que si hay un proyecto, quien ingrese a la municipalidad comience y quien le toque sucederlo continúe. Esto es fundamental. Entonces, también en el debate, cuando llegan las elecciones, que en lugar de debatir y decir, bueno, que se diga con qué gente se va a realizar esto, con qué equipo, inclusive con equipos que hasta pueden venir de diferentes partidos, hasta me atrevo a decir eso. O sea, ¿por qué? Porque es una forma de poder verdaderamente ir hacia adelante y trabajar en conjunto. O sea, es fundamental ponerse de acuerdo y armar el proyecto. Sí, creo que tenemos como sociedad internalizar el tema de la agroindustrialización, porque no podemos promover algo en el cual no tenemos rutas ni para hacer la transferencia de carga o la transferencia o las transporte de los productos. Podemos atraer una empresa si no tenemos servicios tampoco. Hechos así muy aislados, no van a desarrollar una región. Hay un proyecto que se trabajó en conjunto entre el CESIS y el municipio, es decir, tanto lo que se pregona entre el sector público y el privado. El proyecto Centro, ¿se ha dejado de lado? ¿Fracasó? ¿Qué es lo que ha sucedido? No, sí, tuvimos la promesa del municipio de continuarlo. Hoy la prioridad que tiene el municipio es hacer la cochera subterránea junto con el Paseo Belgrano. Por eso nosotros... Es un proyecto que se armó, creo que se probó, fue que el Paseo Constitución, fue todo lo que se hizo en la calle Constitución, creo que está aprobado por la ciudad, por la gente que lo transita, que creo que ha sido muy positivo. Creo que faltaría Rivadavia y General Paz, se cerraría el círculo con la calle Belgrano, donde está la policía. Es lo que estamos hablando recién, siempre son todos proyectos aislados, y uno entiende que la cuestión económica influye en esto y hacer obras para el sector público es muy difícil y ahí hay otras prioridades, pero me parece que tenemos que empezar a diseñar una ciudad entre todos y ver cómo lo realizamos, y como dice José Luis, que sea una continuidad del que venga, sea el próximo intendente, los que ocupen el Consejo Deliberante también, que sean de distintas ideologías, pero me parece que el concepto de ciudad lo tenemos que también incorporar todos, y creo que no tengo ninguna duda, como decía anteriormente, que vamos a tener una ciudad como pocas hay en el país, y creo que Río Cuarto tiene las condiciones, tiene una universidad nacional, tiene un sector comercial fuerte, nos faltan algunas cosas para definir, que con poco que nos pongamos, nos sentemos y nos pongamos a trabajar, le vamos a dar un perfil de ciudad que va a ser la medida en muchos lugares. José Luis, hay una controversia con el sector empresario en cuanto a un adicional de 1.200 pesos que va dirigido como aumento al sector empleado de comercio. ¿Cuál es la controversia? Sí, o sea, el tema es que en la paritaria que se firma a nivel nacional, porque esto no es un tema de Río Cuarto, es un tema nacional, en el convenio no habla de que esos 1.200 pesos sea en forma proporcional. Entonces, como la experiencia anterior ha dado que la mayoría de estas sumas eran proporcionales,
la Cámara, que representa la parte empresaria, dice que esta suma debería también ser proporcional. Como no está firmado en el convenio no dice que es proporcional, sino dice que se pagarán 1.200 pesos con el mes de julio, 1.200 pesos con el mes de noviembre, nuestra federación dice que es los 1.200 pesos completos. Tal es así que estoy... Sí. La diferencia es que en el caso de los empresarios manifiestan de que si alguien trabaja media jornada le corresponde 600 pesos. No solamente los empresarios, los mismos empleados te lo plantean. Si yo trabajo todo el día, porque el que trabaja mediodía cobra lo mismo que yo. Hay una diferencia. Lo que plantea José Luis es así, no está escrito en el convenio, pero siempre ha sido, todos los aumentos, todos los adicionales que se han dado han sido por las horas que se trabajan. Siempre ha sido así. Ahora, en este caso no fue especificado. Son 2.400 pesos en el segundo semestre más el 27% de incremento. Un 17 que ya se dio en el mes de abril, 1.200 pesos con el mes de julio, que es lo que se está pagando, en septiembre el otro 10% y en noviembre los otros 1.200 pesos. El tema de los 1.200 está en el ministerio, tengo entendido que el ministerio va, como es quien regula, digamos, y quien homologa la paritaria, va a dirimir el problema. Y de última seguramente citará a las partes, porque hay una comisión también de interpretación. Por eso yo no me atrevo verdaderamente, o sea, sería irresponsable de mi parte de decir, mira, va a salir que son los 1.200, va a salir que es proporcional, pues se decide a nivel nacional y no en Río Cuarto. ¿Hay muchos empleados que están en media jornada o no cumplen las 8 horas diarias? Sí, hay mucho. En el sector comercio tal vez hay mucho más que en otros sectores, teniendo en cuenta que hay muchas empresas, las empresas grandes tienen mucha gente con reducción de jornada. Y las empresas chicas también tienen gente que muchas veces a la mañana es diferente el personal que va a la tarde. Porque con eso también un poco juegan con el tema del sábado a la tarde, o sea, trabajan de esa manera con mediodía. O sea, sí, hay mucho personal de mediodía. Sí, el problema es el contexto por ahí un poco de estancamiento que hay que para el empresario afrontar esto, ¿no? Pero es bueno la paradójica del empresario, siempre quiere que la gente tenga dinero y le consuma, pero quiere pagar buenos salarios. No, el tema es, o sea, esto lo hablamos siempre también. Yo siempre digo que cuando la gente gana más, lo gasta. Sí. O sea, muy difícil ahorrar en esta... Los que menos ganan, gastan todos. Exacto. Entonces, toda plata que ingresa el trabajador lo termina gastando normalmente y fundamentalmente en el comercio. Y eso se nota cuando viene el aumento de los jubilados, a pesar que los jubilados es la clase pasiva tal vez gana poco hoy, pero está teniendo aumento en marzo y en septiembre gracias a la ley que ya no se discute, es automático, y refleja un ingreso, lógicamente, porque son muchos los jubilados. Bueno, la asignación familiar, de la asignación familiar, eso quería hablarlo con Sergio, el tema de la asignación universal. Estos son todos elementos muy importantes para el desarrollo del consumo, principal fuente del ingreso de la actividad comercial en Río Cuarto. Yo estaba pensando, y esto que me preguntaste tiene relación con lo que discutíamos hasta hace unos minutos. Río Cuarto tiene condiciones interesantes para discutir política de industrialización, una nueva condición en la estructura económica de la ciudad, porque hay un problema que, si bien es recurrente el problema social, con altas y bajas, un poco más de alarma, hay que ajustar por un lado desde el punto de vista de reorientar algunos programas, sea del estamento estatal que sea, pero por ejemplo, el Estado Nacional en Río Cuarto en el año 2013, en materia de políticas sociales, destinó unos 3.200 millones de pesos, que van, como decía José Luis, y como lo ven ellos, directamente a la actividad económica, directamente al consumo. Totalmente. Entonces, esto hace 5 años atrás no existía, porque tenemos ahora 48.000 jubilados, ahora se van a incorporar 3 o 4.000 más antes de fin de año, hay 22.000, 21.000 asignaciones universales en Río Cuarto y la zona, más las asignaciones familiares. Digo, esto genera la posibilidad de discutir otras cosas en la ciudad. Entonces hoy me parece que es hasta insensato no generar las condiciones de quienes tienen responsabilidad o quienes la tenemos de estar pensando una ciudad con una estructura económica diferente, porque algunos problemas sociales están contenidos. No digo que resueltos, pero están contenidos y se sigue avanzando. Entonces, orientemos la discusión en función de generar
un proyecto que los vincule en términos de desarrollo a otras alternativas posibles. Si no, me parece que seguimos dando vuelta a la rueda sobre el mismo lugar y flaco favor le hacemos a la misma vida de la ciudad, ¿no? El proyecto de ciudad que necesitamos y que hay que discutir. Sí, lo que pasa es que digamos, en el estado que está hoy Río Cuarto, es decir, geográficamente indiscutible, las bondades que tiene Río Cuarto indiscutible. Creo que tiene una potencialidad que, bueno, habrá que desarrollar, pero son políticas de largo plazo, largo y medio plazo, y donde hay que acordar entre los distintos estamentos gubernamentales, no me cabe la menor duda, lo que decía José Luis. Muchas O gracias. sea, no va a llevar mucho plazo, pero seguramente si nos ponemos de acuerdo le va a servir. No va a servir todo. Es la única forma. Bueno, muchas gracias por haberse llegado hasta aquí. Se van a llevar un presente de Supermercado Sanz, un pentagrama clásico, así que será hasta la próxima. Hola Hernán, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, había quedado pendiente en el programa anterior, o bueno, más que pendiente, habíamos dicho que íbamos a tratar el tema de que involucraba la inconstitucionalidad sobre la ley antievasión. Bueno, este es un fallo muy interesante y es muy buena novedad para los contribuyentes. Recordemos que... No para los evasores, sino para los contribuyentes. Para los contribuyentes cumplidores. Claro. Exactamente. ¿Qué pasa? En el boletín oficial, el 11 de noviembre del 2000, con vigencia en enero del 2001, salió publicada la ley antievasión. ¿Qué era esta ley? Que todos aquellos montos que superaran 10.000 pesos debían ser pagados con los medios de pago allí estipulados. Posteriormente se redujo ese monto a 1.000 en marzo del 2001 con la 25413 y en el artículo 2, que es el artículo, digamos, en cuestión, decía claramente que el no respetar el medio cancelatorio de las obligaciones previsto en la presente ley emitida por el Poder Legislativo de la Nación como corresponde, correspondía, ante una verificación del fisco, la impugnación del crédito fiscal en el impuesto al agregado y la impugnación en el gasto deducible en el impuesto a las ganancias a la hora de confeccionar la declaración jurada o el balance según el sujeto tributario que sea. Esto ha originado numerosas contiendas en el Tribunal Fiscal de la Nación, ante todo, al principio por la competencia, porque el fisco, ¿qué actividad realizaba? Determinaba cuáles eran las operaciones que no habían sido pagadas de acuerdo a lo establecido en esta normativa y se procedía a la impugnación de esos créditos y se intimaba el saldo a ingresar en forma inmediata por el artículo 14 de la Ley de Procedimiento, sin iniciar un proceso de determinación de oficio. La parte procesal así estaba establecida en la 1183. Había un choque muy claro entre el artículo 34 de la Ley de Procedimiento, que era para respecto de probar la veracidad de la operación. Entonces los distintos contribuyentes que se vieron afectados por esta situación, que fueron muchos, plantearon ir al Tribunal Fiscal de la Nación. El Tribunal Fiscal de la Nación recibía el caso y el fisco se oponía solicitando su incompetencia. El Tribunal Fiscal de la Nación, en el caso Mera, precisamente se declara competente, diciendo que es una verdadera determinación tributaria, más allá de que no se aplicó el proceso de determinación de oficio, sino el artículo 14, que era la determinación e intimación de estos importes. En definitiva, para que la gente común entienda y no hacer una explicación tan técnica del tema, la ley antievasión, su artículo 2, ha sido declarado inconstitucional por la Corte Suprema de la Nación en función de este fallo Mera. ¿Y qué dice precisamente el fallo para que la gente tome conocimiento preciso de esto? ¿Por qué? Porque acá tenemos que ver cómo van a proceder los contribuyentes. Dice: esta Corte ha establecido que las presunciones requieren un uso inteligente, concreto y racional, y que su utilización debe limitarse a aquellos casos en que existen circunstancias especialísimas que la justifiquen. Por el otro lado, dijo que el medio utilizado por el legislador para la realización del fin que procura no respeta el principio de razonabilidad. ¿Y por qué dice esto la Corte? Porque justamente al impugnar el crédito fiscal y no poder tomárselo al contribuyente, y por el otro lado, el que no se permita deducir el gasto en el impuesto a las ganancias,
lo que ha hecho es afectar la capacidad contributiva de los Es un contribuyentes, perjuicio directo. violando el principio del debido proceso y violando el principio de la propiedad privada. Con lo cual queda muy claro de que los contribuyentes no necesitarán pagar más mediante estos medios cancelatorios de las obligaciones, y la DGI, perdón, en este caso la AFIP, algo que no hacía hace mucho, ha adherido al fallo de la Corte Suprema mediante la instrucción 3 del 2014. Bueno, Lo cual es una muy buena novedad para los contribuyentes y para los contadores también. Otra buena noticia. Muchas gracias, Hernán. Buenas Bueno, noches. muy amable. No solamente hablamos del consumo, del comercio, del empleo, sino el proyecto de ciudad. Sí, todo que de alguna manera impacta en la estructura económica local. Obviamente, y siempre está la deficiencia del desarrollo industrial. No es que no haya industria, hay muchas industrias de cuarto, pero son micro. Y bueno, falta el compromiso que hace muchos años se ha hablado de desarrollar la industria local, que esperemos que en algún momento suceda. Nos vamos, nos despedimos, será hasta la próxima semana. Buenas noches.